Pues qué es lo que, mi gente, aquí All City Tuning. Pues le hago la pregunta. ¿Será que NBA 2K24 ya está al borde de no poder recuperarse? ¿Será que está en gravísimo problema a cual ellos no van a poder salirse de este año? Tal vez para el 25. Pues de eso es lo que vamos a estar hablando. Muchísimas gracias por estar acá, estar apoyando el canal. Se le agradece un millón. Si no le han dado subscribe, denle subscribe. Si al final del video les gustó, denle like y también dejen su comentario al respecto de todo lo que está pasando. Como saben, yo he hecho varios videos de todo lo del juego. De la demanda que está pasando, los errores de los servidores, los badges, un montón de cosas que está pasando. Y los patches realmente no están arreglando muchas cosas, sino como que están tapando una y después sale otro problema. Y eso es lo que de cual yo quiero hablar y quiero entender, y estoy tratando de entender lo que 2K está haciendo de parte de un negocio y de parte de una cosa de un juego. Realmente todo esto lo estoy haciendo porque realmente estoy mirando que muchos creadores de contenido de NBA 2K24 se han ido y también han tratado de jugar otros juegos a cual realmente estoy pensando y me están empujando que jueguen otro juego. Realmente a mí me gusta NBA 2K24. Realmente me estoy divirtiendo, que sí, tiene sus errores y son cosas que hacen que el juego para algunos no se haga divertido. Hasta para mí, yo tengo a veces momentos donde el juego no es divertido, pero gracias a la comunidad de nosotros que tenemos en el Discord, nos divertimos y es un vacilón. Realmente nos divertimos muchísimo ayer y fue lleno de risa. Pero vamos con el video que le tengo. Como le dije, lo tengo muteado porque tiene muchas malas palabras, pero se lo traduce para que ustedes lo puedan ir leyendo. Vamos a ver lo que dice este creador de contenido. Espérate, una cosa que quiero mencionar ahí. Él dijo que él era el mejor streamer. Es bien popular, pero no sé si es el mejor streamer, pero ok. Los Zeners es otra cosa que se me olvidó mencionar, que también he hecho los videos. Los Zeners están por todos lados y es parte que a veces están dañando el juego. No siempre, pero sí tienen una parte de eso. Y en eso sí, Mike Wang y los developers de verdad no han dicho absolutamente nada del juego ni de lo que está pasando. Solamente pusieron que iban a despedir y que habían ciertas cosas que iban a parar. Ahí lo paré porque es algo bien interesante. Los Nextmaker, Lily está haciendo los videos. Ella puso un comentario al video de Bashflock, a cual también le hizo un video de lo que era el Nextmaker. Después ella respondió a eso aclarando muchísimas cosas, porque como ella lo puso, mucha gente lo interpretó malo. Y eso es algo de cual quiero hablar, de la comunidad y cómo es la comunidad con los creadores de contenido y todo lo que tiene que ver con el juego. Está bien molesto él. Déjenme saber qué ustedes opinan de hasta ahora de lo que EJ está hablando. ¿Será cosas que son de verdad realmente? Wow. Está hablando, ahí va otra vez. Otra vez dijo que era el mejor streamer. ¿Será que él está hablando del juego y por lo malo que es el juego? ¿O será que él quiere hacer esto por la popularidad? No tanto por el juego, sino es que él no puede estar jugando y no puede estar haciendo tanto streaming. ¿Será eso uno de los problemas que tenemos en la comunidad?
no juego el parque, pero sí he escuchado que si saben hacerlo, lo pueden glitchear y eso es lo que le está pasando a él. Él es un jugador de park y parece que los streams no le están dejando, no le están yendo tan bien. Está llegando un montón de gente, pero se está frustrando porque mucha gente no puede jugar contra él por esa falla. Realmente es una de las cosas que 2K tiene que arreglar. Pues aquí que vengo. Como le mencioné en esas dos partes que él puso que era el mejor streamer, la comunidad, en vez de escuchar lo que él está diciendo, realmente la base, aunque en parte entiendo a alguna de la gente de la comunidad que pensamos que él lo está haciendo simplemente para views, no lo está haciendo realmente para que arreglen el juego. Y aquí vino alguien y le puso esto a iPad y simplemente se está riendo de lo que EJ puso. Y creo que de lo que él se estaba riendo es que él puso que él era el mejor streamer de NBA 2K24. Posiblemente porque si miramos por números, puede ser. Y no le voy a quitar los méritos. Realmente es súper divertido escucharlo a él y verlo a él jugar y todo eso, pero que él sea el mejor jugador no creo, pero streamer posiblemente, pero la gente se le está riendo. Aquí va un tweet que le ponen: creo que el streamer de 2K más grande es Joe Knows. Que puede ser que sea parte así, pero a lo que voy, mira la comunidad cómo está reaccionando. No están reaccionando a lo que él está pidiendo, que el juego está malo y que necesita cambiarse, sino están respondiéndole a él que él no es el mejor streamer, que es 2K, Joe Knows, y que se le están riendo a la cara realmente. Acá vino otro y le pone que en este creo que tiene un poco de sentido realmente. Seamos honestos, todos vamos a seguir jugando a este juego. El dinero tiene demasiado sentido para que lo dejes. Y 2K es el único videojuego de baloncesto. Puede tener sus quejas, pero sea pero sea el cambio que desea ver. Si no, deja de ser el mismo todos los años. Y en eso le tengo mi opinión en eso. Realmente 2K y creo que hasta los creadores de contenido como EJ no van a parar de hacer lo que están haciendo. El dinero está demasiado bueno para 2K. Ellos no van a cambiar algo. Y más que nada, entre más gente se están quejando, como la comunidad, se quejan y se quejan, eso lo que le está dando es un poco más de popularidad al juego. Seamos sinceros, mi gente. En vez de mirar el juego y jugarlo, en vez de quejarse tanto, y eso es lo que tiene mucho la comunidad, y creo que por eso es que los developers no están saliendo, pero ¿para qué? Voy a arreglar algo y arriba de esto se van a quejar y no van a estar felices con lo que nosotros hacemos, entonces mejor me quedo callado. Acá viene otro tweet y pone: 2K ha hecho oficialmente la transición de un juego creado para ser divertido y replicar el baloncesto a literalmente centrarse simplemente en cuánto dinero gana con él. Y en ese sentimiento es donde realmente le quiero dar. Y es verdad, 2K está teniendo un montón de problemas. Y creo que los problemas que está teniendo 2K y las soluciones no son soluciones para el juego ni para la diversión de la comunidad, sino es que en parte están perdiendo dinero, entonces por eso lo están arreglando. No es tanto porque están perdiendo viewership, es eso. Y 2K realmente se ha convertido en eso, y en mi opinión, por eso es que yo creo que 2K está en un camino que no le va a ir muy bien. ¿Por qué? Como sabemos, GTA va a salir pronto en el año que viene. ¿Será que eso va a ser la competencia? También están hablando como el video que le puse de NBA Live. ¿Será que NBA Live realmente va a salir? El problema más grande, en mi opinión, que yo creo que hay ahora mismo, es que no hay otro videojuego. No hay otro juego de baloncesto que le haga la competencia. Entonces 2K lo tiene como un monopoly.
si no hacen algo, si Take-Two no hace algo realmente para cambiar su estrategia y volver a lo que era, y créeme que todos los años viene siendo lo mismo, la comunidad no va a parar. Todos los años, más o menos a los 2-3 meses, todo el mundo dice lo mismo, el juego está muerto. Después comienzan la quejadera de los problemas. Eso pasa todos los años. Entonces, Take-Two lo mira y 2K, ¿será que realmente la comunidad se va a quejar? Y por eso se están enfocando tanto en la gente casual, porque la gente casual no se quejan siempre. Lo que se están quejando son ciertas cosas para ellos divertirse. Ellos quieren conectarse por un par de horas para poder jugar y no tener errores como que te bote. Tú estás jugando con los randoms y de repente te bota. Eso es un problema que no solamente a lo que hacemos contenido, también eso a los casual, los comp players, es a todo el mundo ese error. La otra cosa que le afecta a todo el mundo es los baneos, que parte de lo que está pasando es que cuando te bota, piensa el juego que tú lo hiciste al agrede o al propósito, entonces te banean por 30 minutos, cuando tú no hiciste eso. O la conexión del juego, estoy tratando de conectarme y no puedo. Eso le afecta a todo el mundo, eso es lo que creo que tienen que arreglar. Y todo eso vino porque hicieron ciertos arreglos. El My Team. Están pasando un montón de cosas. Soltaron el juego de mobile y tuvieron problemas con gente que la cuenta se le borraron. Es un fallo que hubieran podido mirar antes de sacarlo. Todos estos fallos que están teniendo, algunos no son tanto de gameplay, sino son la base, los servidores, lo que en mi opinión creo que tienen que arreglar. Y eso es el problema que yo digo que 2K está en gravísimo problema. Tienen la mentalidad que todo es dinero, no es tanto el gameplay, es voy a meter dinero. ¿Qué me puede producir a mí más dinero? Claro, lo entiendo. Es una compañía, necesitan hacer dinero. Pero sin la base de la comunidad, de los jugadores, ¿será que 2K pueda seguir adelante? No creo. Pero ese es el problema más grave que yo creo que tiene 2K. Pues muchísimas gracias por estar por ahí. Ahora, también denos join a nuestro Discord. Tenemos la Ciudad Español. Pueden darle join en el invite está en el description. Denos join. Siempre estamos jugando, siempre nos estamos divirtiendo. Como pueden ver en live streams que yo hago. Y también cuando entren, háganme un tag allcity_tuning para agregarle el rol de 2K español. Que eso lo que va a hacer, te va a abrir un chat, voice chat exclusivamente para los hispanos. Y también va a poder entrar a la Ciudad Español. Pues muchísimas gracias por estar ahí. Si les gustó el video, denle un like, hagan su comentario, déjenme saber de lo que ustedes están pensando que está pasando con el juego. Y ya saben, hasta la próxima. Tranquilo, quieto como chocolate.